Bienvenidos amigos y amigas en otra entrega de reseñas en este fin de semana festivo, porque el mes entero es festivo, así que usted está navideña hermoso. Con rojo. Sí, tú eres del Escogido. Pero por favor, ya usted... Ay, hombre. Mi más sentido pésame. Bueno. No, pero realmente me da como cosita, pues yo tengo mucha gente en el Escogido que tengo mis afectos. De hecho, todos. No se dejen ganar de las águilas. Jefes, oigan la cosa, todos mis jefes son escogidistas. Hasta el mismo profesor Domingo Jiménez era escogidista, en paz descanse. Sí. Toda la gente que yo amo es escogidista. Pero tienen el encargo de reivindicar a la capital, ¿eh? Bueno, sí, lo estamos haciendo. Le dimos una pela doble a los plumíferos aguiluchos. ¿Y qué pela? Aquí y allá. Bienvenidos. Diciembre, el mes más hermoso. Así es. La época más bella del año. Yo la amo. Así que aquí estamos en reseñas. Con muchas noticias nacionales, internacionales. Que una bien caliente, en Perú sobre todo. En Perú, sí, la destitución de Pedro Castillo. Caramba. Realmente, el que no es profesional en la política, Adelaida, comete esos hierros tan grandes como hizo Pedro Castillo, porque se ponen a inventar. Sus opositores en la Asamblea Nacional no tenían mayoría, los votos necesarios para destituirlo. Y él se precipita, siendo presidente, se precipita a tomar una decisión que no se la va a aceptar nadie en el mundo, de disolver el Congreso Nacional. Entonces, tú como presidente no tenías el control de saber si la oposición tuya en el Congreso tenía los votos necesarios o no los tenía. Entonces, realmente yo creo que está bien destituido. Desde el principio, sí, desde que se dio a conocer que él sería el presidente de Perú, recuerdo mi percepción, y sé que fue la de muchos, fue ver poca capacidad en este señor para presidir una nación. Hay otros en América del Sur que siguen ese camino. Hay otros también, sí. Pero en el caso específico de Perú, uno viendo el referente, usted sabe, gana fulanito de tal, uno se pone a investigar sobre el perfil de la persona y todo esto, hasta la manera de expresarse, las ideas, que no eran ideas, ¿verdad? Que uno decía, cónchale, pero qué bien este hombre, para nada, sino todo lo contrario. Y ha quedado evidenciado y demostrado con medidas que no son propias de este tiempo, que usted dice, voy a absolver el Congreso, y ya eso es, hasta tiene ciertos visos de dictatoriales y fuera de lugar. Romper la constitucionalidad. Romper totalmente con la democracia. Así es. Y es penoso que Perú esté pasando por esto. Pues esa noticia y otras internacionales con noticias nacionales. A propósito de Yarito Ortiz, que está haciendo seña por ahí, tiene un resumen de noticias, así es que adelante. Pujol, que lo sienta, síguelo, Pujol. Gracias Rafael y Adela, en efecto, una semana muy movida, en especial en el ámbito internacional. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos al resumen de noticias. El juego de leyendas que organizó la Federación Nacional de Peloteros Profesionales FENAPEPRO en el Estadio Quisqueya Juan Marichal fue el escenario para reconocer a Albert Pujols con un homenaje por su retiro, luego de su éxito en las Grandes Ligas. Continuando con los deportes, a la edad de 53 años, el exjugador de baloncesto José Bombo Abreu, un prolífico anotador del baloncesto superior de Santiago, falleció en su provincia natal. Y en otro orden, falleció el ex senador de la provincia La Altagracia, Amable Aristi Castro, a consecuencia de un paro cardíaco. Siguiendo con las informaciones, el presidente de la República, Luis Abinader, anunció por tercer año consecutivo la distribución de 2 millones de bonos navideños con el fin de beneficiar a igual número de dominicanos en la actual época de Navidad. Por otro lado, a pocos días de su anuncio entró en funcionamiento el patrullaje por cuadrantes en las zonas previstas con el fin de controlar los delitos y preservar la seguridad ciudadana. Y en un giro inesperado, el Teatro Nacional Eduardo Brito, que dirige el maestro de la danza Carlos Beitia, reiteró
que al magno escenario de las artes se puede ir en tenis y en pantalones jeans, con algunas excepciones, y que con ello se apuesta a un teatro inclusivo para que el público se acerque. En otras informaciones, el Banco Central informó que el indicador mensual de actividad económica tuvo un crecimiento acumulado de un 5,2% durante los primeros 10 meses de este año respecto al 2021, luego de presentar una variación interanual de 3,8% en octubre. Por otro lado, el ministro de Agricultura aseguró que el sector de la construcción y la agricultura no es sostenible en la República Dominicana sin la mano de obra haitiana. Pasando al ámbito judicial, el Tribunal del Sexto Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional concedió prisión domiciliaria al mayor general Adán Cáceres, principal acusado en la Operación Coral. Asimismo, se le ordenó el cese de prisión a Rafael Núñez de Asa, la pastora Rosy Guzmán y a su hijo Tenet Flete. Y pasando al plano internacional, la noticia del apresamiento de Pedro Castillo, ahora expresidente de Perú, ha sacudido el entorno político internacional. Y es que el Pleno del Congreso de Perú destituyó al mandatario del país, Pedro Castillo, por permanentemente incapacidad moral, con 101 de los 130 votos a favor después de que éste anunciara la disolución del legislativo y declarara un gobierno de sección de emergencia, lo que fue calificado como un golpe de Estado por diferentes voces, incluida la vicepresidenta Dina Boluarte, quien asumió como presidenta del país. Y en otro orden, se conoció el veredicto emitido por las autoridades judiciales argentinas frente al caso por el que es investigada la expresidenta de la República y actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Fernández fue acusada de un caso de corrupción ocurrida cuando ella era la primera dirigente de su país. El caso está referido a irregularidades en la realización de obras públicas viales. Cristina Fernández fue sentenciada a 6 años de prisión. Hasta aquí el resumen de las noticias internacionales. Yarit Ortiz, retorno con ustedes. Bueno, y a propósito de pelota, Adelaida y amigos de la audiencia, tuvimos la noticia en esta semana que acaba de concluir de que el hermano menor de Fernando Tatis Jr. tuvo otro accidente en una moto. Un muchacho que realmente lo habían dejado libre y uno tiene la percepción, Adelaida, de que estos muchachos no se llevan de la conducta de su papá. Qué pena. Fernando Tatis I, el padre. O sea, Fernando Tatis Jr., lo que está ocurriendo ahora es, a propósito de su hermano, que acaba de tener un accidente en una motocicleta y creo que también se rompió una mano, es que los padres de San Diego tienen la intención, la percepción que uno tiene desde aquí, de que van a sacar del roster a Fernando Tatis Jr., a quien le habían firmado un contrato de 300 y pico millones de dólares por su inconducta. Entonces, fíjate lo que hace el hermanito. Entonces, o sea, ¿de quién es que están copiando estos muchachos? Que no se enfocan en lo que ellos saben hacer y lo hacen bien, Adelaida, porque Fernando Tatis Jr. es una estrella de pelotero y estaba colocándose. Usted le ha estado dando seguimiento desde hace mucho, sí, desde sus inicios. Y ese muchacho se estaba colocando como la marca de Major League Baseball. Ese muchacho. Ahora, los padres de San Diego acaban de contratar a Sander Bogaerts, que era de Boston, un peloterazo como campo corto, que es la posición natural de Fernando Tatis Jr., y lo que se especula es que a Fernando Tatis Jr. si se queda, lo mandarían para los Phillies, para allá. Bueno. Entonces, también se especula que si van a salir de Juan Soto. No creo que vayan a salir de Juan Soto. No creo. El que está en la mirilla es Fernando Tatis Jr. Pero así con tantos casos referentes de los cuales aprender,
con tantos casos que nos han dolido enormemente en cuanto a jóvenes prospectos que han perdido la vida en accidentes de tránsito, con tantos casos hasta cercanos ahí. Hermano, mire los espejos que tiene alrededor. Mire las consecuencias de las acciones irresponsables. Usted tiene ejemplos de sobra para saber qué hacer y qué no hacer que ponga en peligro su carrera, el nombre mismo de su familia, que ya se ha visto cuestionado por otras situaciones similares. Y es penoso que estas cosas sigan pasando cuando pudieron evitarse, cuando pudo evitarse. Es penoso eso. Y un asunto, Adelaida, es que uno piensa que la juventud, a veces la juventud es para siempre. La juventud no es para siempre. No. Sirve el mensaje para jóvenes y para viejos. Si usted no se enfoca en la disciplina a la que está dedicado, usted no va a ser exitoso. Dios le da a cada persona dones, sabiduría, talento para que se resuelva con eso. Y si usted el don que Dios le dio lo toma para chercha, entonces en chercha terminará. Ahí terminamos nuestro comentario de este programa. Vamos a la pausa. En la entrevista central de Reseñas damos la bienvenida al político y vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista, Pelegrín Castillo, exdiputado de la República y exministro de Energía y Minas, quien por más de una década ha sido profesor universitario en las más prestigiosas universidades dominicanas, como lo son la Universidad Iberoamericana UNIBE, la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y la Universidad Nacional Pedro Enríquez Ureña, en donde impartió asignaturas como Derecho Constitucional, Derecho Administrativo, Historia de las Ideas Políticas y Derechos del Mar. También ha sido profesor en las Escuelas de Altos Estudios Militares de las Fuerzas Armadas. En la entrevista central de Reseñas damos la bienvenida a Pelegrín Castillo. Bueno, aquí estamos, señores, en el segmento central del programa Reseñas, con un invitado especial para nosotros, el licenciado Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y con quien nos une a nosotros una gran amistad. Así que bienvenido. Rafael, bienvenido, don Pelegrín. muy contento de encontrarme aquí con ustedes en el día de hoy y muchas gracias por la invitación. Sí. Como tú dices, se trata de una amistad muy antigua, sí, y buena. Y buena, de calidad. De calidad. Así es. De modo que me siento en casa. Pelegrín, Así es. nosotros tenemos contigo muchos temas que abordar. Sin embargo, el espacio es corto para conversar contigo de tantos temas. Sí. Pero quiero comenzar con uno y tiene que ver con las presiones que está recibiendo la República Dominicana por parte del gobierno de los Estados Unidos o estamentos del poder estadounidense y de organismos internacionales. Sí. En ese marco, respecto a lo que son la posición o lo que es la posición firme del gobierno del presidente Abinader de repatriar a los indocumentados, sean haitianos o lo que sea. En ese marco también salió esta semana un comunicado de UNICEF en donde dice que no dijo lo que dijo. Ajá, no sé si lo viste. para atrás. Echándose para atrás porque ellos habían denunciado, Que había Pelegrín, que una devolución de niños. Sí, devolución de niños. Sí. ¿Tu parecer respecto a eso? Yo creo que este es el tema medular de la política nacional, porque es un tema que interesa a la existencia misma del Estado, de la nación. Y hay una coyuntura internacional, continental, insular,
que obliga a que el país produzca definiciones muy grandes y muy efectivas. Porque si no lo hace, Haití con sus crisis nos va a arrastrar a un escenario de inestabilidad cada vez mayor y nosotros estamos expuestos a perder muchas de las conquistas que hemos asegurado. Yo te diría que todas. Sí. ¿Cuál es el planteamiento que venimos haciendo? Bueno, le venimos pidiendo al presidente, como líder del país, porque él es el jefe de la política exterior, el jefe de las Fuerzas Armadas, el jefe de la administración pública, constitucionalmente tiene esas responsabilidades. Él tiene la obligación de hacer un ejercicio de unificación del país, para que en este tema haya políticas de Estado. Obviamente eso no es una responsabilidad exclusiva del presidente, eso es responsabilidad de todos, porque la oposición igual tiene la responsabilidad de pensar en términos de política de Estado. No es verdad que un problema de ese tipo, que es un problema crónico, se puede resolver en un contexto de crisis mundial, de crisis continental, de crisis insular, sobre la base de posiciones de un presidente. Porque incluso cuando uno mira al gobierno, el grado de correspondencia dentro del gobierno, y esa es una de las mayores críticas que uno tiene a las posiciones oficiales. El presidente ha hecho planteamientos muy correctos, ha cambiado mucho la política exterior, la ha explicitado, pero para que eso sea convincente en el campo internacional, se necesita primero que el gobierno esté totalmente unificado y segundo, que se eleve al nivel de una política de Estado, que lo mismo diga el gobierno, que diga la oposición, que lo mismo afirme, sostenga el Ejecutivo y sus representantes en el exterior, el cuerpo diplomático, que dicho sea de paso, yo no quisiera pensar que esta información es veraz, pero a mí me informaron recientemente que en Cancillería se le ha instruido a que no toquen el tema, lo cual es gravísimo. ¿Cómo? Que la representación diplomática dominicana en el exterior no toque el tema. Pero eso es grave. Eso es grave. Sí, es verdad. Ante un contexto como este, porque sobre todo. los haitianos sí lo están tocando en el exterior. Entonces, ante una situación así, nosotros necesitamos coherencia. Porque el maltrato que hay frente a República Dominicana, el tratarnos peor que una colonia por parte de ciertos actores internacionales, tiene mucho que ver con la ambigüedad, la vacilación, la falta de coherencia, de firmeza en las políticas de Estado. Esto debe ser política de Estado. Y sin embargo no se trata como política de Estado. Ni se unifica, porque uno oye, por ejemplo, el planteamiento del presidente, pero después ve al ministro de Economía diciendo que aquí hay racismo estructural, y luego ve al ministro de Agricultura diciendo que sin los haitianos el país se queda sin alimentos, que es falso, totalmente falso. Y ve otras cosas por el estilo, entonces dice, espérate, eso lo estamos viendo nosotros, fuera también están llevando el récord. Entonces un Estado débil, un Estado que no unifica en política de Estado, es un Estado que es vulnerable. Y por eso nosotros que le reconocemos al presidente haber cambiado líneas fundamentales de política exterior, haberla enfatizado, haber incluso llevado el planteamiento de defensa del país a los más altos niveles,
eso tiene que ser correspondido primero dentro del gobierno, dentro del Estado. Y después, obviamente, en la sociedad, en las fuerzas decisivas, los grandes poderes socioeconómicos del país, que también tienen una cuota de responsabilidad. Yo he dicho, si tienen una oportunidad de redimirse y salirse de la trampa en que nos han metido, es ahora. Ahora, eso significa que debemos que tener una amplitud de no empezar a buscar responsabilidades. De quién ¿Cuál es fue esa culpable. trampa en la que nos han metido? Te voy a decir- Y otra cosita, don Pelegrín. ¿Usted entiende que el presidente Luis Abinader está solo prácticamente desde el gobierno asumiendo el tema migratorio con valentía ante injerencias internacionales? Mira, el presidente está tomando un riesgo muy grande. Porque mucha gente le reconoce buena fe, le reconoce valor, le reconoce interés en el planteamiento del tema, pero ya hay mucha gente que dice, bueno, pero él es el presidente, todos esos ministros, que son sus ministros, él los mantiene en las posiciones. Exacto. Entonces el presidente está tomando el riesgo de que el país llegue al convencimiento de que en el fondo se trata de un doble discurso, lo cual es muy negativo. Por eso yo le reitero lo que ya le he dicho, se lo he dicho en privado, se lo he dicho en público. Él tiene el deber como líder, jefe de Estado y jefe de gobierno de unificar. Llamar a la oposición que la ha llamado. Así es. Y hacer el ejercicio de unificación ¿Al mismo sector empresarial? al sector empresarial, porque yo era parte de la representación del Consejo Económico y Social, donde se iba a discutir en una mesa el tema de política exterior y migración, y lamentablemente se dio la sesión inaugural y 3 sesiones más, y no hubo manera de sesionar. ¿Por qué? No hubo propuesta a nivel oficial para la discusión y ni siquiera hubo una representación de alto nivel, exceptuando el día inicial. Y se ve que los ministerios no están coordinados. Entonces, Qué eso barbaridad. no es bueno. No es bueno. Yo espero, yo ahora estoy dirigiendo el foro permanente de partidos políticos, yo espero que a más tardar en enero el país esté por el ejercicio del liderazgo presidencial y también de los líderes principales de oposición. Que han respaldado la mayoría. La mayoría Sí, de las sí. posiciones Eso es del así. gobierno se La han han respaldado. Así Entonces, es. lo que necesitamos es Darle fuerza a eso. que debemos pasar del discurso a los hechos, porque la política exterior es implacable, óigame, es implacable. Si usted tiene un discurso y eso no es seguido de hechos, y de hechos congruentes, el discurso se revierte contra usted. Por ejemplo, estamos repatriando, que fue la pregunta. Sí. Está bien, estamos apoyando eso. Si nos dicen que no repatriemos, bien. Pero ahora mismo, hace días, el Listín Diario acaba de revelar el esquema de funcionamiento de los consulados en Haití, Que es muy viejo. que no pasa en ningún país, Así es. pasa en Haití. No es nuevo, no es de este Sí, gobierno, sí. no es de este Eso no es gobierno, nuevo, eso es Sí. así. pero como el gobierno cambió la política, Hay que frenar eso. el gobierno tiene que cambiar ese punto. El gobierno no puede tener 5 cónsules y vicecónsules en cantidad en un esquema que resulta, yo le digo a ustedes, miren, funesto. No solamente porque hace poco creíble el tema de las repatriaciones, sino porque a nivel internacional lo que hace es acentuar la idea de que la solución dominicana es la fórmula posible. Y tú me preguntabas de dónde está La trampa. la trampa. La trampa está ahí. Mira, hace 30, 40, bueno, 70 años, yo tengo pruebas documentales de que hace más de 70 años
Naciones Unidas ya estaba desahuciando a Haití, declarando virtualmente. En ese momento el término Estado fallido no existía, pero cuando tú ves los elementos del informe que ellos prepararon en el 49, tú ves la descripción de un Estado con problemas estructurales muy serios, donde lo que se recomendaba era migración masiva en forma de familias enteras y de forma permanente hacia otras zonas del Caribe menos pobladas. ¿Dónde se activó ese enfoque? Después que cayó el muro de Berlín, se desintegró el campo socialista, entonces ya con el ascenso al poder del presidente Clinton, ahí empezó a montarse un esquema que busca que República Dominicana sea el estado pivote, el estado tapón de esa crisis internacional. Porque todos los organismos internacionales, en privado, yo he hablado con todos los presidentes de la República Dominicana, con todos. Y ellos te aceptan que Haití es un estado fallido. Y he hablado con figuras de muy alto nivel, a nivel internacional, y de los organismos internacionales, y en privado todo el mundo acepta que es un estado fallido. Pero nadie actúa en consecuencia. Pelegrín, es más que eso, un narcoestado. No, ese es un componente. Ese es un componente de la condición de estado fallido, pero es zona de desastre ecológico. Ahí hay un informe del año 2005 de los Estados Unidos, de la Fundación para la Seguridad y la Sostenibilidad Medioambiental, y en términos sanitarios, que plantea que Haití es una bomba atómica de tiempo para la República Dominicana. Desde el 2005, ahí Haití es una zona de desastre sanitario. Entonces, en el 2010 surgió una oportunidad de relanzar Haití. Lamentablemente, se hizo una cumbre aquí, vinieron 2 presidentes norteamericanos, asumieron la responsabilidad, 2. El presidente Clinton y el presidente Bush. El presidente Bush no le gustó el esquema. En un viaje, yo creo que en el primer viaje que dio a Puerto Príncipe, él dijo, mira, aquí no hay que... yo no voy a participar, y se alejó. El presidente Clinton siguió, pero con un esquema que no es el que funciona. El de las ONG, el de los negocios privados, así es. El de crear un tercer espacio, una serie de ejercicios de ingeniería social internacional, de rediseñar el esquema insular, y los hechos están probado, que ni funciona para Haití y nos perjudica a nosotros. Nos arrastra al abismo de las crisis haitianas. Por eso yo digo que si hay una oportunidad de salirse de la trampa, tiene que ser ahora en un esfuerzo de unificación del país y en un replanteamiento, porque todo eso parte de un hecho que yo lo estoy destacando. Haití es un estado fallido, pero lo peor de todo es que es un estado que ha sido desahuciado por los organismos internacionales, porque ellos parten de la idea y por la potencia de que no hay nada que hacer. Pelegrín, perdón. Que no sea buscarle el país vecino, la tierra prometida del país vecino. No, espérense. No. Respecto, Pelegrín, a propósito de... Sí, a la actitud que tiene que asumir el Estado dominicano, más que el gobierno, que debe ser una posición de Estado como usted está señalando. Sí. ¿Qué piensa el pueblo dominicano? Yo le invito a que usted vea este reportaje que nosotros hicimos en la calle. Yadiris Guillén, que trabaja en el equipo de producción de este programa, vamos a ver el reportaje ahora. A propósito de la alerta emitida por la Embajada de los Estados Unidos en República Dominicana y la presión de la ONU para que el país pare las deportaciones de los migrantes haitianos, salimos a las calles para saber la opinión de los ciudadanos ante la posición del gobierno dominicano de rechazar dicho comunicado. Totalmente de acuerdo. No podemos dejar mariconear de los Estados Unidos, que se creen dueños del mundo. Quieren mandar en todos los países del mundo. Bien hecho por el presidente. Está bien la decisión que ella ha tomado.
porque cada país tiene sus propias leyes de inmigración y Estados Unidos prácticamente es un país muy estricto con las leyes de inmigración. Entonces aquí deben de respetarnos nuestros derechos. Nosotros somos un país libre y soberano y deben respetarnos por ende nuestros derechos. Igualmente lo establece la Constitución. Ellos allá y nosotros aquí podemos servirles como compañeros, como hermanos y como isla, pero ellos allá y nosotros aquí. Tenemos culturas diferentes, por eso no podemos compartir el mismo territorio. Eso no lo hago bien porque no es correcto para una deportación realmente, que la ley lo permite. Además, nuestro país ya está suficientemente cansado de esa migración extranjera, para no decir de otra manera. O sea, yo creo que es justo y necesario lo que está haciendo el presidente. Y apoyo lo que está haciendo. Sí, yo estoy de acuerdo, puesto que eso va en beneficencia del país, pues, por la situación que estamos pasando actualmente, así que sí estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo de que cada quien esté en su país y haga lo que tiene que hacer en su país, porque entonces mientras más ellos siguen entrando a nuestro país, son muchas las oportunidades que nosotros nos perdemos por ellos estar acá. 100% de acuerdo con el gobierno. Siempre que algún día tenemos que salir de ellos, siempre tenemos que salir de los problemas que ellos tienen. Sus problemas allá, nosotros tenemos nuestros problemas aquí. ¿Está de acuerdo? Son gente igual que nosotros y entiendo que deben de darle la oportunidad de sobrevivir, porque en su país las cosas no están muy buenas. Entonces, son personas humanas como nosotros y tienen derecho a sobrevivir de una manera adecuadamente. Hay que verlo de diferentes perspectivas. Por ejemplo, los que están legales, que tienen ya su base hecha aquí, no estoy de acuerdo que lo deporten, pero el que está ilegal sería bueno que se regule y que formalicen su residencia. Estas fueron algunas de las impresiones a favor y en contra de los ciudadanos consultados. Para Reseña, Yadilis Guillén. Hemos visto ahí la exposición, ¿verdad?, del pueblo, segmentos diferentes, don Pelegrín, Sí. Desde amas de casa, jóvenes, gente trabajadora. ¿Qué opinión le merece sobre lo que dice? La mayoría de la población respalda las posiciones del gobierno, pero todavía la mayoría de la población no termina de entender que no es migración, es un problema de ocupación. Sí. Porque si fuera migración, este país ha crecido siempre con las migraciones. Entonces, hay un límite al nivel, a la magnitud de la migración que tú puedes recibir. Un país como República Dominicana puede manejarse perfectamente con una migración haitiana que no supere los 500,000. 300,000, 500,000. Ahora mismo Estamos un poquito ya estamos desbordados. sobre el 1,5 millones, 2 millones. Interior y Policía hizo un levantamiento con los alcaldes pedáneos y con la policía misma. Una unidad que se dedicó a ubicar donde había asentamientos haitianos, concentraciones de haitianos. ¿De cuánto estamos hablando? De 476 asentamientos detectados. Entonces, ¿cómo funcionan las migraciones? Las migraciones operan en forma de nichos. Y mientras más crecen, más atraen. ¿Por qué? Porque a veces los primeros migrantes tienen dificultades. Pero ya cuando tú para encuentras establecerse. que tú tienes allá espacio donde, como el hoyo de Friusa, o como Pretile, o como muchas zonas del país, donde tú te puedes insertar. Parece que los haitianos, voy a hacer, esto parece un chiste, pero es un tema muy serio. Una de las zonas más débiles, más frágiles, pero al mismo tiempo más importantes de la República Dominicana son los haitises. Parece que los haitianos entienden que, como eso se llama los haitises, no, es una zona de ellos. De ellos. Una prolongación de su Y territorio. toda la zona de amortiguamiento, todas las comunidades de la zona de amortiguamiento ya están con una presencia enorme de haitianos. Pero eso es serio, Pelegrín. ¿No? Y están y más penetrando en la el zona parque. que es Pero eso es serio. Eso es serio. Yo al presidente se lo he dicho.
Al gobierno se lo he dicho, se lo dije varias veces al ministro de Medio Jorge Ambiente. Mera. Ese tema es muy serio porque eso son estructuras muy frágiles. Claro, muchas veces lo que pasa es que hay un dominicano que lo usa para que ellos hagan la operación de desmonte, siembren en los mogotes y después entonces el comercio de una serie de viandas que se producen ahí lo dominan los dominicanos. Entonces se convierte en un comercio internacional porque la mayoría se vende en Puerto Rico. Pelegrín, eso es preocupante. Usted ha señalado en el curso de esta entrevista la crisis continental y crisis insular. Sí. Yo quiero que usted me desarrolle ese análisis que tiene, que yo sé, hemos hablado de eso, pero después de la pausa vamos a hablar de eso. ¿Por qué esta crisis de nosotros con Haití puede perjudicar esa crisis continental, crisis insular? Que me pueda decir de eso. Vamos a la pausa y tenemos la respuesta después de ella. Gracias por continuar con reseñas. Nos acompaña don Pelegrín Castillo y hablamos del tema, ¿verdad?, que nos ocupa y nos preocupa, Haití, República Dominicana. Rafael dejaba una pregunta en el aire: ¿en qué perjudica esta crisis Haití, República Dominicana a la parte insular, al continente, a la región? Pelegrín, ¿cuál es su consideración al respecto? Bueno, yo insisto mucho en cuestiones muy elementales. Haití no nos plantea problemas de migración. Haití nos plantea problemas internacionales con implicaciones de seguridad nacional e internacional. Ya eso, en privado, lo acepta todo el mundo. Sí. Lo acepta todo el mundo. Y el gran desafío de nosotros como nación es cambiar el esquema de relación insular que nos han venido imponiendo con recursos duros y blandos de poder en los últimos 30 años. Después de que cayó la Unión Soviética, ha venido avanzando ese esquema, usando el arma del comercio, las ONGs, las presiones políticas, los chantajes, las acusaciones internacionales. De una u otra manera, las clases dirigentes del país, y no excluyo a nadie, por acción, por omisión, por interés, por temor, por vacilación, por inconsciencia, han ido aceptando la idea de que esa crisis la manejamos nosotros, de que nosotros podemos ser la zona de amortiguamiento, el buffering, ejerciendo una especie de tutela a nivel insular, donde los poderes internacionales nos ayudan y nosotros entonces ayudamos a Haití. Eso no ayuda a Haití, al contrario, lo que está generando es una enorme reserva, una sospecha de los haitianos frente a nosotros y además nos perjudica a nosotros, porque a la mayoría de la población dominicana humilde, esa situación lo está afectando. Miren, del 20 al 25% de los hechos de violencia que se están cometiendo en República Dominicana, para solamente ofrecer un indicador, envuelven a un haitiano, como víctima o como victimario. A veces son pleitos entre ellos, pero obviamente eso perturba el orden público y las comunidades dominicanas se asustan, porque te va generando un ambiente de inseguridad. Eso es un dato. Ahora, ¿por qué esta situación es tan peligrosa? Porque ahora mismo hay una guerra mundial. Sí. Una guerra mundial híbrida de cuarta generación. No es la primera guerra o gran guerra, que fue una guerra de segunda generación, ni es la segunda guerra, que fue de tercera generación.
es una guerra de cuarta generación muy sofisticada. Y el Caribe y el continente, todo el continente, se ha convertido en parte de esos escenarios, de esa lucha de las potencias. Porque hay dos grandes bloques hegemónicos que están luchando, o dos grandes bloques de países que están luchando por la hegemonía, para decirlo con propiedad. Tú tienes por un lado a China, Rusia, Irán, que está en Venezuela. Venezuela acaba de otorgarle a Irán 1 millón de hectáreas, que es la mitad del territorio haitiano, para que desarrolle proyectos. Oiga lo que estamos diciendo. Y obviamente todos esos países tienen aliados aquí en la región. Y la apuesta de las potencias, como yo se lo he dicho a algunos amigos, de las potencias rivales, no es ayudar ni a Haití ni a República Dominicana. Ellos tienen su agenda global. ¿Qué de intereses? Su plan es demostrar que la región del Caribe, que siempre se ha considerado el patio trasero de los Estados Unidos, el Mediterráneo americano, es una región que Estados Unidos no controla, porque Estados Unidos ya dejó de ser la gran potencia confiable para convertirse en una potencia de segundo rango, en una potencia declinante, decadente. A eso está ayudando el hecho de que en Estados Unidos hay una contradicción interna y parece que nadie está pensando. Sí, eso parece. Realmente es así. Hay un estado profundo, pero hay una cantidad de grupos ideologizados. Sí. Y eso interesa mucho a República Dominicana. ¿Por qué? Porque la diáspora haitiana, el caucus afroamericano y sectores radicales del Partido Demócrata, pero también con algunos elementos del Partido Republicano, tienen una visión ideológica racialista del tema de las relaciones de Estados Unidos con el Caribe y concretamente con las dos naciones del Caribe. Y por eso ustedes ven todo ese discurso de acusaciones criminales que se le están haciendo a República Dominicana, porque no vayan a creer que son acusaciones, palabras de descalificación, no, son acusaciones criminales. A nosotros nos están preparando un expediente internacional. Así es. ¿Por qué? Porque, y ese es el peligro en esta coyuntura, los norteamericanos no pueden hacer lo que hubieran hecho antes, mover las fuerzas para hacer una intervención directa en Haití. Fíjate que por primera vez en la historia... ¿Hacia dónde va esa acusación? Esas acusaciones buscan crear las condiciones de aislamiento de República Dominicana para estigmatizarlo como un estado criminal capaz de producir hechos horribles y eso eventualmente acompañarlo de acciones que le den sentido al relato y una justificación a una intervención humanitaria en la isla. Como lo tenían escrito. Y me causa... Yo publiqué un artículo, un trabajo en el Listín Diario revelando ese acuerdo en el Instituto de la Migración en el gobierno pasado. Nos han acusado... A propósito de eso, don Pelegrín, antes de que se me olvide, ¿verdad? Leí hoy temprano una medida de Estados Unidos que me causa curiosidad. Y usted mencionó ahorita la palabra chantaje, ¿verdad? Sí. E ir preparando un expediente para la República Dominicana. Ellos salen ahora con que van a prolongar un año más para los haitianos que están en Estados Unidos, para que se estén tranquilos por la situación de su país. Y eso me trajo como curiosidad, como queriéndose hacer ver, digo yo, es mi percepción, como los que tratan bien a los haitianos. No, y nosotros, ellos tenían un punto débil, porque nos estaban pidiendo a nosotros cosas que ellos no estaban haciendo. Entonces se dieron cuenta, y yo te voy a decir, acaba de aprobarse una resolución en el Senado norteamericano que impulsan 4 senadores que son Bob Meléndez, aliados de República Dominicana, por lo menos entienden el problema. Sí. Pero hay un punto de esa resolución que a mí me preocupa, y ya lo he dicho, el punto final, donde ellos dicen que exhortan al Departamento de Estado y a la Agencia para el Desarrollo de Estados Unidos
a seguir colaborando con República Dominicana para que República Dominicana siga gestionando la crisis humanitaria generada por las migraciones. Obviamente, ese es el esquema que tenemos que superar. Claro. Porque nosotros no podemos pasar como el Estado que está administrando aquí, como gestionando Estado pivote, la crisis haitiana por recursos. Sí. Eso en 30 años ha probado que no funciona. Y que a quien está perjudicando es al dominicano más humilde, más pobre del país. Entonces, eso hay que cambiarlo. Eso hay que cambiarlo. Obviamente, eso se tiene que cambiar en una conferencia internacional. Esos 4 senadores están más cerca de República Dominicana, pero en ese punto yo entiendo que están planteando un tema que es precisamente el tema que tenemos que cambiar. ¿Hacia dónde tenemos que ir? A ver. Que es lo importante. Bueno, deberíamos haber ido hace muchos años hacia un esfuerzo de rescate, reconstrucción de Haití. Haití no podemos seguirlo tratando como un Estado desahuciado. Haití hay que plantearse como una prioridad el rescate y reconstrucción de Haití y creer seriamente que es posible. Hay mucha gente que dice que no es posible, que con los haitianos no es posible hacer nada. Entonces, precisamente por ese enfoque desalentador, de ese enfoque de descalificación de Haití como nación, que no tiene un Estado y que no va a tener un Estado según ese enfoque, precisamente por eso es que están buscando la solución en esta parte. Y así no va a haber ni solución para Haití, ni solución para nosotros. Entonces, ¿hay posibilidades de reconstruir Haití en Haití? Yo personalmente creo que sí. Y lo he dicho. ¿Se ha intentado antes? No. O se intentó, pero con un mal enfoque. Porque no es verdad que un tema de ese tipo tú lo puedes resolver de que con ONGs. ¿Y cuál debería ser el enfoque ya para cerrar? Mira, el enfoque tiene que ser a partir de una conferencia internacional que tiene que hacerse, que se puede llamar 1x7 y la debemos ver República Dominicana. Nosotros somos los que tenemos la ficha del tranque. La ficha del tranque en este juego lo tenemos nosotros. Para el bien de nosotros y para el bien de Haití, porque en el fondo a nosotros lo que nos conviene es rescate y reconstrucción de Haití. Sí. Claro. Nosotros debemos convocar a una conferencia, pero eso solamente lo puede hacer un país unificado. Así es. Unificado, pero que no haya fisura, salvo una serie de gente ahí que se gana la vida a través sirviéndole de un discurso a esas agendas internacionales. Pero un país unificado, probando que es una nación soberana, con solidaridad y aliados internacionales que los tenemos, empezando por los Estados Unidos, tenemos que lograr reunir a 7 países o grupos de países en una conferencia internacional. Y yo se lo voy a poner con un ejemplo, porque se llama 1x7. A ver. Si República Dominicana asume el compromiso de, vamos a usar un ejemplo ya concreto, Codevi desarrolló un proyecto. Si República Dominicana asume como Estado el compromiso de crear 5 plantas similares en Haití, no en la frontera, en Puerto Príncipe, en Yatmel, en Pedernales, Cabo Haitián, en San Mar, en los diferentes puntos, porque la idea no es de este lado seguir presionando para este lado, no. Si nosotros podemos hacer eso, los 7 países o grupos de países tienen la obligación de hacer lo mismo o más que nosotros. Claro. Ejemplo, Estados Unidos. Estados Unidos tendría la obligación en esa conferencia de hacer lo mismo o más que nosotros. ¿Puede hacer más? Muchísimo más. Francia, Canadá, la Unión Europea, la Unión Africana. Porque no podemos desconectar a Haití de su origen. De sus orígenes. De sus orígenes. Es un tema también de identidad
nacional, bueno, a África como continente no le interesa, resienten la idea de que la primera nación negra se derrumba por una incapacidad de autogobierno. Entonces, América Latina, que la podemos bifurcar, Brasil puede jugar un papel importante, diferenciado del resto de Hispanoamérica, y todo el mundo, y bueno, en ese plano tú lo puedes llevar a las infraestructuras, lo puedes llevar al sistema educativo, lo puedes llevar al sistema sanitario. Los haitianos vienen aquí a buscar lo que allá no, la mayoría. Hay una parte de la élite de Haití irresponsable que ha ido construyendo un relato, vendiéndolo internacionalmente, porque son muy buenos en eso. La mayor industria para algunos de la élite haitiana es el victimismo. El victimismo, eso renta mucho. Entonces vienen con el discurso de que, miren, yo se lo dije el otro día a un alto dirigente haitiano, porque uno mantiene canales de comunicación. Aquí hay que ser realista. Haití perdió la lucha contra la pobreza. En términos históricos, se derrumbó. No es su responsabilidad exclusiva, pero no lo podemos excluir. Porque sus dirigentes desde el primer día no trabajaron para eso. Todo ese discurso grandilocuente es un discurso que tiene muchos mitos, muchas falsedades. Entonces, ¿podemos levantar a Haití? Sí, yo creo que sí. Y eso, levantando a Haití, reconstruyendo Haití, estabilizamos la isla. Lo que no podemos permitir es, y ahí sí tenemos que hilar fino, es quedar entrampado en las contradicciones de las potencias. Así es. Pelegrín, terminamos esta interesante entrevista y de verdad que se nos ha quedado temas. Sí, hay temas. Lo del censo y todo eso. Realmente me duele mucho no haber tenido tiempo para... Y la lucha de la potencia en el Caribe también. Potencias en el Caribe, la potencia china que ha avanzado bastante en Europa, en África, en América Latina. Esos son temas que se nos quedaron en el tintero y yo les pido a los amables oyentes, televidentes, que se mantengan ahí, que vamos a traer de nuevo a Pelegrín Castillo, vicepresidente de la Fuerza Nacional Progresista y presidente del Foro de Partidos Políticos también. Así es. Que muchas gracias. Feliz resto del fin de semana. A cuidarse de todos estos virus que andan circulando, a portarse bien y los que quieran portarse mal, que les den para adelante. Muchas gracias, don Pelegrín, por acompañarnos. Gracias a usted.